Nunca olvidaré la forma en que lo dijo. A partir de hoy, me reportarás a mí. Su voz era ligera, casual, casi juguetona. Pero su sonrisa de suficiencia llevaba el peso de una declaración de guerra. Su nombre era Madison, 26 años, 18 años menor que yo, con un currículum aún lo suficientemente escaso como para caber en una sola página. La habían contratado la semana pasada, sin embargo, de alguna manera, de la noche a la mañana, fue anunciada como la nueva jefa de mi departamento. Yo había estado en la empresa durante casi 2 décadas. Mi título, gerente senior de operaciones, ni siquiera comenzaba a describir lo que realmente hacía. Yo era quien mantenía las cosas funcionando cuando los presupuestos se desmoronaban, cuando los proyectos se descarrilaban, cuando los clientes amenazaban con irse. Había tapado tantas fugas de esta compañía que a veces bromeaba con que deberían pagarme como plomera en lugar de ejecutiva. Pero esa mañana, de pie en la sala de conferencias con paredes de vidrio junto al resto de mi equipo, no me estaba riendo. Madison se paró frente a nosotros como una reina ante su corte. Tenía esa confianza brillante que solo ves en personas que aún no han vivido lo suficiente como para fracasar. Un corte de pelo fresco, un traje de diseñador, uñas cuidadas que golpeaban impacientemente el escritorio mientras el CEO cantaba sus alabanzas. Madison aportará perspectivas frescas, estrategias audaces, dijo con su mano descansando orgullosamente sobre su hombro. Ella es la clase de líder que necesitamos para el futuro. Elena, trabajarás estrechamente con ella durante la transición. Transición. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Transición significaba ser reemplazada. Transición significaba que yo era el pasado. Forcé una sonrisa incluso mientras los ojos de mi equipo se dirigían a mí, curiosos, preocupados. Por supuesto, dije con calma. Estoy feliz de ayudar. Por dentro, sin embargo, podía sentir mi estómago retorcerse. Madison no perdió ni un segundo. Elena, vamos a organizar tu espacio de trabajo. Yo tomaré tu oficina. Puedes mudarte a la más pequeña al final del pasillo. Habló como si ya estuviera resuelto, sin siquiera esperar mi respuesta. La sala se quedó en silencio. Mi oficina. La oficina que me había ganado después de años de noches tarde, fines de semana sacrificados, días festivos perdidos. La oficina donde había celebrado victorias, llorado después de pérdidas y construido una carrera ladrillo a ladrillo. Asentí lentamente. Entendido. Mi voz era firme, aunque mis manos no lo estaban. Para la hora del almuerzo observé cómo el personal de mantenimiento sacaba el escritorio que mis colegas me habían regalado después de que alcanzamos cifras récord hace 3 años. Mis placas, mis cartas de agradecimiento de clientes enmarcadas, todo tirado en cajas de cartón. Madison caminaba detrás de ellos, señalando, dirigiendo, sus tacones haciendo clic en el suelo como un metrónomo de arrogancia. El escritorio voluminoso también se va, instruyó. Es antiguo. ¿Antiguo? Esa palabra me dolió más de lo que quería admitir. Cuando me senté en mi nuevo espacio, un escritorio irregular empujado cerca del armario de suministros con una silla que chirriaba cada vez que me movía, me vi reflejada en el monitor de la computadora. Por primera vez me veía reemplazable. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de recursos humanos. Por favor, confirme la recepción del borrador adjunto de la evaluación de desempeño. Confundida, lo abrí. Se me encogió el estómago. Era un plan formal de mejora del desempeño. El tipo de documento que ponen en marcha antes de la terminación. Resistencia al nuevo liderazgo. Falta de adaptabilidad. Renuencia a abrazar la innovación. Me quedé mirando la pantalla, mi respiración superficial. Después de 18 años, estaban construyendo un caso en mi contra. Y entonces, como si fuera una señal, mi teléfono volvió a sonar. Daniel aquí, la voz de mi colega tartamudeó. Elena, Madison ha convocado a una reunión de equipo en la sala Willow solo para líderes de departamento. Hice una pausa. ¿Cuándo? Ahora. Ella. Dijo que no es necesario que asistas. Excluida de mi propio equipo. No hay problema, mentí. Después de colgar, noté otro correo electrónico. Este de Madison, enviado a todo el departamento.
Se adjuntaba una presentación brillante sobre crecimiento, estrategia, innovación. Hice clic para abrirla y mi corazón latió con fuerza. Las diapositivas eran mías. Palabra por palabra, número por número. Los planes de expansión que yo había redactado 6 meses antes. Estrategias de entrada al mercado para España, Portugal y Grecia. Proyecciones de clientes que había pasado semanas refinando. Propuestas que el CEO una vez había llamado demasiado ambiciosas. Ahora, vestidas con la plantilla llena de logotipos de Madison, de repente eran visionarias. Mis manos temblaron mientras me desplazaba por cada diapositiva. Esto no era coincidencia. Esto era robo. A última hora de la tarde fui convocada a la nueva oficina de Madison, mi antigua oficina. Ella se apoyó casualmente contra mi viejo escritorio, revisando su teléfono. Siéntate, dijo sin levantar la vista. Me quedé de pie. Finalmente levantó los ojos. Tu estrategia europea fue bien recibida hoy. ¿Te refieres a mi estrategia europea? Pregunté, mi voz tranquila pero aguda. Ella sonrió sin pestañear. Tu investigación fue ciertamente una base útil, pero la base no es la arquitectura. Yo la he elevado a algo ejecutable. Copiaste mi trabajo, dije palabra por palabra. Esa es una acusación seria, replicó con suavidad, deslizando su teléfono en el bolsillo, especialmente de alguien en tu posición. Mi posición. Se inclinó hacia adelante, su sonrisa se ensanchó. Las personas que se quedan demasiado tiempo en un lugar a menudo se vuelven territoriales. Resistentes al cambio. El CEO entiende que esta transición podría ser difícil para ti. Si no puedes adaptarte, Elena, entonces tal vez esta compañía ya no es el lugar adecuado para ti. Las palabras cayeron como una bofetada. Salí de su oficina sin responder, mi mente acelerada. Pensaron que me habían acorralado. Pensaron que me derrumbaría, rogaría o me iría en silencio. Pero mientras me sentaba en mi escritorio estrecho, un pensamiento se cristalizó en mi mente, no tenían idea de con quién estaban tratando, y estaban a punto de descubrirlo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, reviviendo cada momento del día. La sonrisa de suficiencia de Madison. La fe ciega del CEO en su visión, la mirada en los rostros de mis colegas mientras evitaban el contacto visual. Le había dado a esta compañía 18 años de mi vida. Había sacrificado cenas con mi esposo, obras escolares, vacaciones familiares, todo por un trabajo que ahora parecía decidido a borrarme. Y sin embargo, a pesar de la humillación, no estaba enojada. No de la manera que esperaban. Me sentí lúcida. Pensaron que mi poder provenía de un título, un escritorio o una oficina con vistas. Pero mi verdadero poder era algo que no podían quitar tan fácilmente. Memoria, documentación, 2 décadas de observar, escuchar y guardar cada trozo de papel importante, cada correo electrónico, cada contrato. Guardaba un disco duro externo en casa, cerrado con llave en un archivador, un hábito que había adquirido después de casi perder registros críticos durante una caída del servidor hace 10 años. Ese hábito estaba a punto de convertirse en mi arma. A la mañana siguiente, en lugar de llorar en el baño o redactar una carta de renuncia, fui directamente a ese archivador. Saqué el disco y lo conecté a mi laptop. Allí estaban. Miles de archivos, notas de reuniones, contratos, presentaciones, informes financieros, copias de seguridad de correos electrónicos, un archivo sombra completo de la historia de la compañía. Pasé horas desplazándome, conectando puntos, cotejando propuestas con registros de aprobación, y luego allí estaba, enterrado en una antigua carpeta de proyectos. 6 meses atrás, había presentado la estrategia de expansión europea que Madison había reclamado como propia. El archivo original todavía llevaba la marca de tiempo de envío a la bandeja de entrada del CEO. Aún mejor, los correos electrónicos de seguimiento donde él la rechazaba. Sus palabras eran claras, demasiado ambiciosa, no realista. Ahora los números exactos eran de repente revolucionarios bajo el nombre de Madison. No se trataba solo de ideas robadas. Esto era evidencia de algo más grande. La ceguera selectiva del CEO, la manipulación del liderazgo, la reescritura de la historia. Pero aún no estaba lista para atacar.
No hasta que tuviera algo innegable. Para la semana 2, Madison había apretado su control sobre el departamento. Comenzó a organizar reuniones a puerta cerrada con mi equipo, y cada vez que pasaba, sus risas se detenían abruptamente. Ella caminaba por la oficina con la confianza de alguien intocable. Una tarde la escuché en la sala de descanso. Su voz se propagó lo suficiente como para que yo captara las palabras. Elena es una persona agradable, pero está estancada en viejas costumbres. La Junta me ve como el futuro. Honestamente, es solo cuestión de tiempo antes de que desaparezca por completo. No la confronté. Simplemente lo anoté. Las palabras pueden desaparecer en el aire, pero las acciones dejan rastros, y yo sabía dónde buscar. Al día siguiente, Recursos Humanos me llamó a una reunión formal. Mi estómago se tensó mientras me sentaba frente a una mujer que conocía desde hacía años. Elena, hemos recibido preocupaciones sobre tu ajuste al nuevo liderazgo. Nos gustaría que firmes este reconocimiento de tu plan de mejora del desempeño. Ella deslizó un documento por la mesa. Lo hojeé. Un lenguaje frío saltaba de la página, resistente, anticuada, no colaborativa. Sonreí levemente. Por supuesto. ¿Puedo llevarme esto a casa para revisarlo antes de firmar? Ella dudó, luego asintió. Me fui con el documento cuidadosamente guardado en mi bolso. Era exactamente lo que necesitaba, prueba de que estaban sentando las bases para echarme. Esa noche trabajé hasta tarde en la mesa de mi cocina. Construí un archivo superponiendo cuidadosamente evidencia, la propuesta rechazada con su marca de tiempo original, las diapositivas plagiadas de Madison, copias de correos electrónicos que mostraban mi autoría de estrategias de clientes, el PIP listo para mostrar cómo me estaban incriminando. Y luego algo más me llamó la atención. Un informe financiero enterrado en una carpeta compartida del último trimestre. Madison ni siquiera había sido contratada todavía, pero su nombre aparecía en las notas de revisión del consultor. Ella había asesorado al CEO antes de que se finalizara la fusión. Me recosté atónita. Madison no había aparecido de la nada. Había sido plantada mucho antes de que cruzara las puertas en su primer día. A la medianoche el archivo estaba completo, limpio, innegable, cronológico, un único documento que contaba la historia de principio a fin. A la mañana siguiente entré en la oficina tranquila y serena. Madison ya estaba allí, reorganizando mi antigua oficina a su gusto, dando instrucciones al personal de mantenimiento sobre el reemplazo de las persianas. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Elena, asegúrate de que los archivos de la cuenta Winterman sean transferidos a mí antes del final del día. Thomas prefiere trabajar conmigo ahora. Coloqué una carpeta sobre su escritorio. Por supuesto, dije en voz baja. Sus ojos miraron hacia abajo. La abrió distraídamente. Luego se congeló. Su sonrisa de suficiencia se desvaneció. El color se drenó de su rostro. Esto es, tartamudeó hojeando las páginas, cada una cuidadosamente etiquetada y resaltada. Empujó la silla hacia atrás con tanta fuerza que raspó el suelo. Tú no puedes. Sin otra palabra salió furiosa de la oficina, con la carpeta agarrada en sus manos. Vi sus tacones golpear el suelo en ritmos agudos y furiosos mientras se dirigía directamente a la oficina del CEO. Me recosté contra el marco de la puerta, mi corazón firme. El primer disparo había sido disparado, y esto era solo el principio. No tuve que esperar mucho. A los pocos minutos, las voces se propagaron por el pasillo desde la oficina del CEO. Al principio amortiguadas, luego agudas. La voz de Madison, chillona y frenética. Robert, el CEO, tratando de calmarla. Me quedé en mi escritorio, deliberadamente tranquila, revisando correos electrónicos como si nada inusual estuviera sucediendo. Para cuando la puerta se abrió, todo el piso había quedado en silencio. Madison pasó como una tormenta, su rostro rojo, la carpeta apretada fuertemente contra su pecho. Ni siquiera me miró. Robert la siguió más lentamente, su expresión indescifrable. Elena, dijo su voz más baja de lo habitual. ¿Podrías pasar a mi oficina un momento?
Me levanté, me alisé la chaqueta y lo seguí adentro. La puerta se cerró con un suave clic. Por un momento ninguno de los dos habló. Robert se sentó detrás de su escritorio con los dedos entrelazados, sus ojos buscando los míos. Sobre la mesa de café yacía la carpeta que yo había colocado en el escritorio de Madison, ahora medio abierta, con papeles derramándose. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó finalmente. Lo compilé, respondí. De mis propios archivos de trabajo, correos electrónicos, archivos de proyectos. Cada documento allí pertenece a la compañía. Simplemente he mantenido registros. Su mandíbula se tensó. Estás acusando a una nueva jefa de departamento de plagio. Esa es una afirmación seria, Elena. Me incliné ligeramente hacia adelante. No es una afirmación. Las marcas de tiempo o los correos electrónicos hablan por sí mismos. Exhaló lentamente hojeando las páginas de nuevo. ¿Entiendes cómo se ve esto? Conflicto interno. Una líder socavando a otra. La Junta no quiere política. No después de la fusión. Sostuve su mirada. Esto no es política. Esta es la verdad. Y si la ignoramos, las consecuencias serán mucho mayores que el chisme de oficina. No dijo nada durante un largo momento. Luego, a regañadientes, lo revisaremos. Mientras tanto, espero que permanezcas profesional. No más sorpresas. Asentí una vez. Por supuesto. Pero cuando salí de su oficina, cada par de ojos en el pasillo se dirigió hacia mí. Las personas que no me habían hablado en semanas de repente parecían nerviosas. Laura, que solía compartir almuerzos conmigo, ofreció una sonrisa débil. Daniel volvió rápidamente a su pantalla, fingiendo estar ocupado. Madison no regresó por el resto del día. Esa noche, justo cuando estaba a punto de irme, apareció una notificación en mi pantalla. Invitación a reunión, sala de conferencias ejecutiva, mañana, 9 de la mañana, obligatoria. Sin línea de asunto, sin agenda, solo una palabra en el campo del remitente, Robert. Entonces supe que esto no había terminado. A la mañana siguiente me vestí con cuidado. Colores neutros, profesional, pero discreta. Ningún signo de debilidad, tampoco de arrogancia. Cuando llegué, todo el equipo ejecutivo ya estaba sentado alrededor de la larga mesa pulida. Recursos humanos estaba allí. Asesoría legal también. Y en el extremo opuesto, Madison. Ella evitó mirarme, su postura rígida, las manos fuertemente agarradas sobre la mesa. Robert carraspeó. Estamos aquí para abordar ciertas preocupaciones que se han planteado con respecto al liderazgo departamental. Todos los ojos se dirigieron a mí. Madison fue la primera en hablar. Esto es una represalia. Elena ha sido resistente desde el primer día. No he hecho nada más que intentar modernizar nuestros procesos, y ella está tergiversando las cosas para proteger su posición. Su voz tembló ligeramente, pero lo enmascaró con indignación. Esperé hasta que terminó, luego abrí mi laptop. Con permiso, me gustaría mostrar algunos documentos. Robert dio un asentimiento cortante. Proyecté la pantalla en la pared. Primero el correo electrónico original que había enviado 6 meses antes. Propuesta adjunta. La marca de tiempo, la línea de asunto, la respuesta del CEO, demasiado ambiciosa, no realista. Luego abrí la versión de Madison. Enviada la semana pasada. Números idénticos, objetivos idénticos, frases idénticas. Solo el formato había cambiado. Susurros se extendieron por la mesa. Recursos humanos se inclinó hacia adelante. Esto parece preocupante. Madison espetó. ¿Coincidencia? El análisis de mercado a menudo produce resultados similares. Hice clic en la siguiente diapositiva. La sala se quedó en silencio. Robert se frotó las sienes. Madison, ¿cómo explicas esto? Su mandíbula se apretó. Elena está manipulando la narrativa. Ha estado compilando registros durante años obsesivamente. ¿Quién sabe qué más ha retorcido? Cerré mi laptop con calma.
Todo lo que he presentado puede ser verificado. Cada archivo provino de los servidores de la compañía. Nada alterado. El asesor legal garabateó notas, frunciendo el ceño. Recursos humanos le susurró algo a Robert. Finalmente Robert levantó una mano. Suficiente. Realizaremos una revisión completa. Ambas permanecerán en sus posiciones hasta nuevo aviso, pero espero cooperación. No más escaladas. La silla de Madison chilló mientras se echaba hacia atrás. Esto es ridículo, espetó, saliendo furiosa de la sala. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Me quedé sentada, con las manos pulcramente cruzadas, mi expresión tranquila. Cuando la reunión terminó, Robert me agarró del brazo. Su voz baja urgente. Elena, ten cuidado. Has agitado algo más grande de lo que te das cuenta. Lo miré a los ojos. Lo sé. Y lo sabía. Porque en mi bolso junto a mi laptop, llevaba otra carpeta. Una que aún no les había mostrado. La que probaba que Madison no solo había robado mi trabajo. Tenía lazos con la compañía mucho antes de ser contratada. Y cuando fuera el momento adecuado, se la mostraría. La revisión se prolongó durante días. Recursos Humanos me envió correos electrónicos corteses pero incisivos pidiendo aclaraciones sobre mi documentación. Legal solicitó copias de mis copias de seguridad, las cuales proporcioné cuidadosamente. Cada vez que entraba a la oficina, sentía que el aire cambiaba. Los colegas susurraban cuando pasaba. Algunos ofrecían sonrisas rápidas. Otros me evitaban por completo. Madison, mientras tanto, redobló su apuesta. Comenzó a realizar reuniones de equipo improvisadas sin mí. Cada vez que entraba en la sala de descanso, su voz bajaba lo suficiente como para que la conversación muriera. En un momento, la sorprendí entrando sigilosamente en la oficina de Robert con una carpeta gruesa bajo el brazo, su expresión triunfante. El jueves por la tarde recibí una invitación de calendario marcada como confidencial. Sala de conferencias ejecutiva, viernes, 8 de la mañana, obligatoria. Sabía lo que venía. Ya no iban a simplemente revisar mi evidencia. Iban a ponerme a prueba. El viernes por la mañana, llegué temprano. El edificio estaba tranquilo, la clase de quietud antes de una tormenta. Dentro de la sala de conferencias, todo el peso del liderazgo esperaba sentado, Robert a la cabeza, Recursos Humanos a un lado, Asesoría Legal al otro, y dos miembros de la junta que rara vez asistían a reuniones internas. Madison se sentó frente a mí, su expresión cuidadosamente neutral, aunque sus dedos tamborileaban nerviosamente contra la mesa. Elena, comenzó Robert, su voz pesada. Interrumpí suavemente. ¿Anticuada, difícil de trabajar? Robert dudó. Sí. Sonreí levemente. Lo esperaba. De su carpeta, Madison sacó una pila de correos electrónicos impresos. Aquí, prueba. Miembros del equipo diciendo que Elena desestimó sus ideas, ignoró la colaboración, ralentizó el progreso. Ella extendió las páginas como naipes sobre la mesa. Busqué en mi bolso y puse mi propia carpeta. Versiones completas de esos mismos correos electrónicos. Verán las ediciones que hizo cuando comparen. El asesor legal tomó uno frunciendo el ceño mientras lo escaneaba. Lado a lado, las diferencias eran claras. Frases cortadas a mitad de la idea, contexto despojado. Una broma sobre ralentizar el progreso con demasiados descansos para el café transformada en una crítica a mi gestión. Susurros se extendieron por la mesa. Las mejillas de Madison se ruborizaron. Ella está tergiversando esto. Me mantuve tranquila. No simplemente mantuve los registros. Esa es la diferencia entre nosotras, Madison. Tú manipulas historias. Yo las preservo. Por un momento la sala se inclinó a mi favor. Robert se frotó las sienes, claramente dividido. Fue entonces cuando coloqué una hoja más sobre la mesa. No dramática, no llamativa. Solo una nota de contrato impresa de hace 6 meses. Esto, dije con serenidad, es un acuerdo de consultoría. Noten la firma en la parte inferior.
Los miembros de la Junta se inclinaron hacia adelante. El nombre era inconfundible, Madison. Ella estaba asesorando a esta compañía antes de ser contratada, continué. Pagada como consultora durante la fusión. Es por eso que entró en su primer día con estrategias ya en mano. Es por eso que sabía exactamente a qué proyectos apuntar. No era una voz fresca. Fue preparada para esto. El silencio fue pesado. El rostro de Robert palideció. El bolígrafo de recursos humanos se congeló a mitad del garabato. Finalmente uno de los miembros de la Junta habló. «Robert, ¿autorizaste esto?» Su garganta se movió. «Yo». Me dijeron que era un acuerdo a corto plazo para ayudar con el análisis de mercado. Sin divulgación a la Junta, dije. Madison golpeó sus manos sobre la mesa. Esto es indignante. Elena está fabricando conexiones porque está celosa. Mírenla. Está desesperada por aferrarse a un poder que ya no merece. Pero su voz se quebró en los bordes. Me incliné hacia adelante, mi tono firme. Esto no se trata de celos. Se trata de integridad. 18 años le he dado a esta compañía. ¿Creen que arriesgaría todo por una mentira? ¿O tal vez creen que la verdadera mentira entró por la puerta vistiendo un traje de diseñador y llamándolo liderazgo? Madison se puso de pie de un salto. Tú no puedes hablarme así. Siéntate, dijo uno de los miembros de la Junta con severidad. La sala se quedó en silencio de nuevo, el aire pesado de tensión. Robert finalmente habló, su voz cansada. Necesitaremos investigar esto más a fondo. Con efecto inmediato. Ambas serán puestas en licencia administrativa hasta que se complete la revisión. Madison jadeó. ¿Qué? ¿No pueden? Pero la decisión fue final. Recursos Humanos deslizó papeles por la mesa describiendo los términos. Pago completo, suspensión de funciones, sin acceso a los sistemas de la compañía. Madison agarró los suyos, el rostro ardiendo, y salió furiosa sin otra palabra. Recogí mis papeles lentamente con calma. ¿Algo más? Robert negó con la cabeza. Eso será todo. Mientras salía, vislumbré a mi equipo reunido junto a la estación de café. Me miraron con ojos abiertos, los susurros ya se extendían. Pero no me detuve a explicar. Me habían silenciado, sí, pero no derrotado. Porque sabía algo que ellos no sabían. La licencia administrativa me había dado exactamente lo que necesitaba. Tiempo. Y no iba a desperdiciarlo. 2 semanas de licencia administrativa se sintieron como 2 años. Los primeros días me despertaba a mis habituales 6 de la mañana solo para sentarme en silencio con una taza de café, preguntándome quién era yo sin la constante atracción de correos electrónicos, reuniones y plazos. Pero luego algo cambió. El silencio dejó de sentirse vacío. Comenzó a sentirse liberador. Por primera vez en años tuve espacio para pensar, para observar, para conectar puntos que no había visto antes. Pasé mis mañanas revisando archivos, no por desesperación, sino por hábito, y los patrones se volvieron imposibles de ignorar. El trabajo de consultoría de Madison no fue solo un consejo casual. Ella había estado en comunicación con uno de nuestros principales competidores durante la fusión. Su nombre apareció en notas de reuniones, oculto en pies de página de documentos que nadie se había molestado en revisar. Pagos enrutados a través de una firma de análisis de mercado que, con un poco de investigación, se rastreó directamente hasta ese competidor. Ya no era solo plagio. Era infiltración. Al final de la segunda semana, había construido un archivo tan detallado que incluso el abogado más escéptico tendría problemas para desestimarlo. Correos electrónicos, registros de pagos, acuerdos de consultoría, registros de empresas fantasma. Una cadena de evidencia que conectaba a Madison no solo con nuestra compañía, sino con las mismas personas que se beneficiarían si fracasábamos. Y todavía no había noticias de Robert o la Junta. Demoras. Silencio. El truco corporativo más antiguo del libro. Esperar hasta que pase la tormenta. Pero yo no iba a permitir que enterraran esto. El lunes de la tercera semana,
me puse mi mejor traje y conduje a la oficina. Mi tarjeta de identificación todavía funcionaba. La recepcionista me lanzó una mirada de asombro, pero pasé junto a ella sin dudarlo. La junta se reunía esa mañana. Lo sabía porque había visto el horario circular antes de mi suspensión. Caminé directamente al piso ejecutivo llevando una delgada carpeta color manila. Afuera de la sala de juntas, Robert casi se atragantó cuando me vio. Elena, no puedes estar aquí. Todavía estás de licencia. Lo sé, dije con calma. Solo tengo un documento para presentar antes de que tomen su decisión. La sala se quedó en silencio mientras entraba. 12 miembros de la Junta, Recursos Humanos, Asesoría Legal. Madison no estaba allí, aunque no tenía dudas de que estaba esperando en algún lugar, preparando su próximo movimiento. Coloqué la carpeta sobre la mesa. Antes de finalizar cualquier cosa, deberían ver esto. Dudaron, luego la abrieron. Dentro había un simple resumen de una página. No toda la montaña de evidencia, solo los picos más afilados. Fechas, pagos, empresas fantasma. El nombre de Madison vinculado directamente al competidor que había adquirido silenciosamente participaciones en nuestra firma. La sala se movió mientras leían, los ojos se abrieron. Un hombre murmuró una maldición por lo bajo. Una mujer en el extremo opuesto se frotó la frente como si estuviera luchando contra un dolor de cabeza. Finalmente uno de los miembros senior levantó la vista. ¿Esto está verificado? Cada detalle, respondí. Y cada fuente es de registro público. Cualquiera con paciencia y memoria podría haberlo armado. Simplemente noté lo que otros ignoraron. El silencio se extendió hasta que Robert carraspeó. Su rostro estaba pálido. Necesitaremos una revisión legal inmediata. Si esto es cierto, lo es, interrumpí suavemente. Y lo sabes. Has visto las señales durante meses. Simplemente elegiste creer en una líder nueva y brillante en lugar de en las personas que construyeron esta compañía ladrillo a ladrillo. Nadie habló. Recogí mi bolso y me enderecé la chaqueta. No necesitan decidir mi futuro aquí, continué. Ya lo hice. Renuncio con efecto inmediato. Jadeos alrededor de la mesa. Robert se inclinó hacia adelante. Elena, espera. Te necesitamos. Negué con la cabeza. No, necesitan a alguien que respeten. Y esa nunca fui yo. Aplaudieron cuando me robaron mi trabajo. Me pusieron en un plan de desempeño después de 18 años de lealtad, e ignoraron cada advertencia hasta que amenazó su resultado final. No voy a luchar por un asiento en una mesa donde nunca fui valorada. Salí antes de que pudieran responder. Esa tarde, mientras se difundía la noticia de la suspensión de Madison pendiente de investigación, mi teléfono sonó sin parar. Mensajes de excolegas, clientes, incluso competidores. Se había corrido la voz sobre el archivo, sobre la infiltración, sobre mí. Un mensaje se destacó. Thomas del grupo Winterman. Si te vas de ese circo, nos gustaría hablar. Podríamos usar a alguien con tu ojo para el detalle. Por primera vez en semanas, sonreí. Esa noche me senté en mi porche con una copa de vino, viendo el atardecer. La compañía a la que le había dado 18 años se estaba desmoronando bajo el peso de su propia arrogancia. Madison enfrentaría consecuencias, tal vez incluso legales. Robert se esforzaría por tranquilizar a los accionistas. Y yo era libre. La venganza no se trataba de ver la despedida o exponer la ceguera de la Junta. Mi venganza era algo más simple, más agudo. Era irme en mis propios términos con mi reputación intacta, mi integridad probada y mi valor reconocido por personas que realmente importaban. A veces, la mayor venganza no es la destrucción. Es negarse a ser borrado. Y elevarse tan por encima de aquellos que te subestimaron, que se vuelven irrelevantes para tu historia.